Gracias a Dios por nuestra amada iglesia Mijés, por nuestros pastores. Yo siempre celebro la vida de nuestros pastores, que son unos siervos de Dios que siempre cuidan y velan por nuestras almas. Y a nombre de nuestros pastores, los doctores Iram Durán y Lupita Simón, les damos la bienvenida a Mijés. A todos los que estamos aquí, a los que nos ven a través de la transmisión, sean bienvenidos. Dios tiene algo que hacer en nuestros corazones y en nuestra vida en esta noche. Gracias, pastores, por la confianza que me dan de poder compartir el mensaje que hoy Dios nos va a hablar. Si me ven más cachetón hoy, es porque he comido mucho en los días anteriores. Una comida más y ya no me entraba la chamarra. Pero aquí estamos contentos y felices por lo que Dios nos va a hablar. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 12, versículos del 1 al 2. Dice lo siguiente: 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Me encanta cómo la Biblia hace énfasis en los detalles, porque aquí nos está hablando que hubo una cena. Y en esa cena dice que estaba presente Lázaro. Pero Dios, que nunca se le va nada, hace énfasis en un detalle ahí en particular. Porque cuando se refiere a Lázaro, dice Lázaro, el que había estado muerto. Pero ahora su condición es diferente, porque ahora Lázaro ya no es el que está muerto, sino que ahora Lázaro estaba en una cena. Y no en cualquier cena, sino que estaba sentado a la mesa con Jesús. ¿Sabes qué es lo que nos habla esto? Que no importa dónde estuviste antes, lo que importa es que hoy estás sentado a la mesa con Jesús. No importa lo que hiciste esta mañana, no importa lo que te pasó en la tarde. Lo importante es que hoy estás sentado a la mesa con Jesús. Y Dios nos va a servir la mesa hoy. Él nos va a servir alimento espiritual que va a fortalecer nuestras vidas y nuestro corazón. Pero sobre todo es una palabra y un alimento que va a traer libertad a nuestras vidas. Dice la palabra de Dios en el libro de Jeremías, capítulo 17, del 7 al 8, dice lo siguiente: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Este versículo dice: bendita sea la persona que tiene su confianza en Jehová nuestro Dios. Porque dice que va a ser como un árbol, pero no como cualquier árbol, un árbol débil, un árbol seco, sino que la Biblia dice que va a ser como un árbol que está plantado junto a las aguas. Dice que va a ser un árbol que va a echar sus raíces junto a las aguas y que sin importar la temporada, sus hojas siempre van a estar verdes, y aún en el año de la sequía no se fatigará y siempre va a tener fruto. La Biblia nos compara a nosotros como esos árboles. En días pasados recibimos la visita del profeta David Navarro, que nos enseñó también un mensaje poderoso en donde Dios nos hablaba y nos decía que somos como esos árboles cuyas hojas van a traer dulzura a cualquier ambiente amargo en el que nosotros podamos estar. Entonces la Biblia nos compara a nosotros como esos árboles. Pero un árbol está destinado a crecer. Un árbol está destinado a alcanzar grandes alturas. Un árbol está destinado a fructificar, a dar mucho fruto. Hay unos árboles que a mí me gustan mucho que se llaman árboles de secuoya, que imagínate, son tan grandes que miden hasta 80 metros de alto, y hay unos que miden 115 metros de alto. Son unos árboles realmente imponentes. Entonces, si nosotros pudiéramos elegir qué tipo de árbol quisiéramos ser, pues vamos a elegir qué tipo de árbol, ¿no? A lo mejor alguien dice, pues yo quiero ser una planta de chaya. Esas, las personas que son como chayas, son a donde llegan, empiezan a dar picazón y rasquera, incomodan, ¿verdad? No voltee a ver a nadie en este momento, puede ser un poco peligroso. Pero ¿alguien conoce a alguien que es como una planta de chaya? Ok, eso se llama prudencia, muy bien.
Otras personas pueden ser a lo mejor como un árbol bonsái. Seguramente los hemos visto en algún momento. Los árboles bonsáis vienen de una cultura asiática y son unos árboles que son pequeños. Tienen la forma de un árbol grande, pero realmente son árboles pequeños. Son árboles que pueden dar fruto, pero aún su fruto, aún la flor que pueden dar, también es pequeño como ellos. Son árboles que no pueden dar ningún tipo de sombra debido a su tamaño. O alguien podría decirme, no, yo quiero ser un gran árbol, un árbol que tenga muchas ramas, un árbol que tenga hojas verdes, un árbol que dé siempre mucho fruto. Yo creo que elegiríamos ¿verdad? Todos nosotros queremos ser ese tipo de árboles. Y este es precisamente el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Dios quiere que crezcamos, Dios quiere que nuestras ramas se extiendan, Dios quiere que nosotros seamos de bendición a través de la sombra que un árbol puede dar, a través del fruto que un árbol puede dar. Por eso nuestro pastor nos ha estado hablando acerca de crecer en la gracia y el conocimiento de Cristo Jesús. Porque cuando nosotros crecemos en la gracia y el conocimiento de Cristo Jesús, automáticamente vamos a empezar a crecer en todas las áreas de nuestra vida. En el área personal, en el área familiar, en el área de la iglesia, en el área laboral. Si nosotros aprendemos a crecer en el conocimiento de Jesús, vamos a ser como estos árboles grandes, fuertes y que van a ser de bendición para muchas personas. Pero todo buen árbol comienza con una semilla. Semilla que Dios ha determinado que tenga el potencial de crecer y desarrollarse. Toda semilla tiene el potencial para crecer y para desarrollarse. Pero si el propósito de Dios es que nosotros crezcamos, el propósito del diablo siempre es lo contrario. Si Dios quiere que nosotros crezcamos, entonces el diablo quiere impedir nuestro crecimiento. El diablo quiere estancarnos, el diablo quiere limitarnos para evitar que nosotros seamos transformados hasta parecernos a Jesús. El diablo quiere limitarnos para que nosotros vivamos una vida estrecha. Una vida en donde ni siquiera nos alcance para nosotros mismos, menos vamos a poder ser de bendición para los demás. El diablo quiere estancarnos, delimitarnos para que nosotros no cumplamos el propósito que Dios tiene para nosotros. ¿Y sabes cómo el diablo impide nuestro crecimiento? Te lo voy a ejemplificar con los mismos árboles que vimos hace un momento. Imagínate que tenemos aquí un árbol de gran tamaño y también tenemos un árbol bonsái, que es un árbol pequeño. Entonces tenemos aquí el gran árbol y tenemos aquí el bonsái, que es demasiado pequeño. Entonces, ¿cómo el diablo impide nuestro crecimiento? Decíamos hace un momento que todo árbol comienza con una semilla. Y lo que uno pensaría es que la semilla del bonsái está destinada o tiene el potencial de crecer muy poquito. Mientras que la semilla del árbol grande es una semilla que tiene el potencial de alcanzar grandes alturas. Yo no sé si alguien pensaría eso, pero al menos eso era lo que yo pensaba. Que habían semillas para árboles tipo bonsái y que habían semillas para árboles de tamaño normal o árboles grandes. Pero la realidad, lo sorprendente y lo revelador es que ambos árboles, tanto el árbol grande como el bonsái, que es el árbol pequeño, los dos vienen de la misma semilla. Los dos tienen el potencial de crecer. Pero mientras que uno sí logró crecer y desarrollarse, el otro se quedó estancado y delimitado. ¿Sabes por qué? Porque el diablo intervino en su vida para impedir su crecimiento. ¿Sabes de dónde viene un árbol bonsái? Un árbol bonsái viene de una semilla de un árbol cualquiera, pero que es sometido a un tratamiento para delimitar su crecimiento. Y lo que hace el jardinero es que toma el árbol desde que es muy pequeño y empieza a trabajar en él, y hay unas técnicas que utiliza para lograr su objetivo. Lo primero que hace es cortarle la raíz para que deje de recibir alimento. Entonces, si el bonsái recibe poco alimento, por lo tanto va a tener poco crecimiento. Otra técnica que utiliza es que después de haberle cortado la raíz, le empieza a poner alambres. Si ustedes ven en la imagen, todas las ramas de este árbol está lleno de alambres
para jalar las ramas del árbol e impedir que éstas crezcan. En la siguiente imagen podemos ver cómo a veces le ponen alambres que van de arriba hacia la maceta para que, aunque quiera crecer, los alambres lo jalen hacia abajo y alcance la estatura y la forma que se está buscando. Si vemos la tercera imagen, podemos ver cómo este árbol está completamente lleno de alambres, tanto que lo jala hacia abajo como aún los que rodean la rama para darle la forma que se espera. A mí ver esta imagen me provocó algo porque dije, esto es un proceso antinatural. Están forzando a un ser vivo a delimitarse a cierto tamaño y a cierta forma. Pero ¿sabes que esto es lo que está haciendo el diablo hoy en nuestras vidas? El diablo quiere impedir que tú crezcas. El diablo quiere impedir que tú alcances las alturas que Dios tiene para ti. El diablo quiere impedir que cumplamos con el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Y sabes qué es lo que está haciendo el diablo hoy? Como ese jardinero está tomando a los árboles desde que son muy pequeños. Y el diablo ha estado atacando a tus hijos. El diablo los ha estado lastimando a través de las redes sociales, a través de las series que ven, a través de las películas. Les ha estado metiendo ideologías, les ha estado metiendo mentiras que los niños están creciendo. Y el diablo está distorsionando sus mentes, está distorsionando su identidad, les está poniendo alambres en sus brazos, alambres en los propósitos que Dios tiene para ellos. Porque el diablo sabe que si los logra delimitar desde niños, va a afectar toda la vida que viene para ellos. Por eso tú como papá tienes que cuidar a tus hijos hoy más que nunca, estar muy alerta, fijarte qué series están viendo, cuáles son las redes sociales que tienen, fijarte con quiénes hablan, con quiénes están platicando. Tienes que cuidar a tus hijos porque aunque tú no lo logres comprender, ellos están también bajo una guerra espiritual. Y tú tienes que tomar responsabilidad como ellos, porque el diablo los quiere confundir en todas las áreas de su vida. Quiere delimitarlos. Un bonsái no es un árbol genéticamente empequeñecido. No está en su genética ser pequeño, pero ha sido tratado para delimitarlo. Por eso es que yo creo firmemente que si el diablo está atacando a esta generación de niños, es porque Dios los va a usar poderosamente. Es porque ellos van a ser los profetas, los maestros, los evangelistas que Dios va a usar para la gran cosecha. Por eso tienes que hablarle a tus hijos de Jesús. Yo veo como mis amigos Irra y Dani le hablan a Jesús. Él conoce todos los personajes de la Biblia mejor que yo. Perdón, pastor. Pero ¿sabes por qué? Porque tiene papás que les hablan, que les predican, que les hablan de Jesús. A veces nosotros pensamos que los niños no nos van a entender. Cuando a veces escucho que aquí empiezan a gritar amén, incluso están más atentos que nosotros como adultos. Háblales a tus hijos, crea en ellos convicciones para que cuando llegue el tiempo en el que tengan que tomar decisiones, tomen esas decisiones basadas en saber quién es Dios para ellos y quién representa a Dios para ellos. Por eso declaramos que ningún plan del enemigo sobre los niños de esta iglesia va a prosperar. Cancelamos toda mentira, cancelamos toda estrategia del enemigo sobre los niños, sobre los jóvenes, sobre los adolescentes, y declaramos que el Salmo 112 se cumplirá en ellos y será una generación poderosa, será una generación que celebre a Dios, que celebre sus obras, que predique, que evangelice, que profetice. Tómalo para tus hijos, recibe esta palabra para tus hijos en el nombre de Jesús. Entonces el enemigo toma esos árboles desde pequeño y usa esas dos estrategias para eliminar el crecimiento. Lo primero que hace es cortar las raíces, porque las raíces son el órgano del árbol que se introduce en la tierra y que tiene dos funciones. Lo sostiene y es el órgano que utiliza para absorber los nutrientes necesarios para que el árbol pueda crecer y se desarrolle. Entonces, si le corta las raíces, le corta la alimentación y no va a recibir los nutrientes que necesita. Por eso en Jeremías leímos que bienaventurado el hombre que confía en Dios, porque será como ese árbol plantado, y dice que echará sus raíces sobre las aguas. ¿Sabes por qué habla de eso?
Porque unas raíces profundas habla de un árbol que se sostiene fuertemente. Unas raíces profundas habla de un árbol que se alimenta de los nutrientes que necesita y que por lo tanto va a poder crecer. Pero ¿sabes qué es lo que el diablo está haciendo hoy? El diablo está cortando nuestras raíces. No está dejando que nosotros como cristianos echemos raíces a las aguas de la presencia de Dios. Y la manera en la que el enemigo corta nuestras raíces es cuando impide que nosotros busquemos a Dios en oración. La manera en la que el diablo impide que nosotros tengamos esas raíces es cuando el diablo bloquea tu tiempo de oración con Dios, bloquea tu tiempo de comunión con Dios. Y a lo mejor me puedes decir, es que este mensaje ya lo he escuchado antes. Sí, pero que un mensaje sea repetitivo no quiere decir que deje de ser relevante. Cuando Dios repite algo es porque es bien importante que nosotros lo hagamos. Y el diablo nos está cortando las raíces, tenemos que reconocerlo. Ahora se nos hace más difícil orar, se nos hace más difícil leer. Y el diablo corta las raíces, porque si dejamos de pasar tiempo con Dios, si dejamos de alimentarnos, no vamos a poder crecer y tomar las alturas que Dios quiere que nosotros tengamos. Hemos dejado de tener intimidad con Dios. El diablo nos está cortando las raíces, nos está distrayendo con tanta serie, con tanta película, con cosas del trabajo, con cansancio. Quieres orar y ya sientes que estás cansado y que tienes que dormir. No nos estamos alimentando correctamente y eso tarde o temprano va a dañar nuestras vidas. Va a hacer que nuestro árbol se seque y tarde o temprano, eventualmente, un árbol que no se alimenta morirá. A veces nosotros pensamos, las personas que ya dejaron de venir a la iglesia o que en algún momento dejaron de venir a la iglesia, algo les pasó, se volvieron carnales. Pero ¿sabes qué fue lo que pasó? ¿Cuál es la diferencia entre nosotros que estamos aquí a las personas que ya no están en la iglesia? ¿Será que somos más espirituales? ¿Será que somos más santos? ¿Será que la gracia de Dios nos alcanzó a nosotros y a ellos no? ¿Sabes cuál fue la única diferencia? Es que hubo un día que descuidaron su relación con Dios, que dejaron de orar, que dejaron de leer. Y ese día se convirtió en 2, se convirtió en 3, se convirtió en 4. Y podemos seguir viniendo a la iglesia y podemos seguir sirviendo y podemos seguir cantando en la alabanza. Pero tú sabes dentro de tu interior que algo está empezando a secarse, que algo ya no está como antes, que algo está empezando a morir. Y si tú sientes eso, hay una alerta roja, que significa que algo tenemos que hacer para que no tengamos que llegar al extremo que algún día ya no podamos estar aquí. Quisiera contarte que a media pandemia, pues obviamente todos pasábamos mucho tiempo en nuestras casas. Yo pasaba mucho tiempo en mi cuarto. Y en mi cuarto tengo una ventana y había una terraza ahí y en la terraza no había nada. Entonces se me ocurrió poner unas plantas, poner unas luces y logré comprar todas las cosas y me quedó más o menos así como está aquí. Y ahora sí ya estaba feliz porque yo ya cuando veía mi ventana, pues ya tenía yo mi jardincito, mis luces, tengo una banquita para sentarme y hasta el día de hoy disfruto mucho el jardín que tengo allá. Pero yo nunca me imaginé que tener plantas era un trabajo arduo y cansado. Yo pensé que eran de plástico y que nada más siempre iban a estar verdes y bonitas y no había que hacer nada más ahí, pero estaba muy equivocado. Al tener esas plantas me di cuenta que había que limpiarle las hojas que ya estaban secas, porque luego leí que cuando tú dejas las hojas que están secas, la savia viaja desde las raíces hasta la hoja seca, pero como no hay nada que hacer ahí, regresa y luego se va con las verdes. Entonces cuando tú cortas las hojas, evitas que la planta pues gaste esa energía de una manera innecesaria. También aprendí que las plantas también se enferman y que las plantas también tienen plagas. Porque un día me acerqué a mi planta, agarré una hoja y vi que debajo estaba lleno de como un polvo blanco. Y le mandé un mensaje a la que me los vendió. Le dije, oye, tu planta es una porquería, ya quedó blanca. Y me dijo, no, lo que pasa es que tiene una plaga, es muy común en época de calor. Entonces tienes que agarrar agua, ponerle detergente y lavar la planta uno por uno. Entonces, preparo mi detergente, me voy a mi planta y hoja por hoja me puse a lavarla. Ni yo me baño tan bien. Todo con tal de que mi planta no se muera. Luego me dijo, tienes que regarlas. Y yo le dije, bueno, ¿y cada cuándo la riego? Dime, cada día, cada 2 días. Y me dijo, tienes que aprender a notar cuando tengan sed.
Y yo, ni siquiera yo sé cuando tengo sed, ¿no? Y me dijo, tienes que aprender, lo vas a notar. Entonces ya me acerco con la planta y le digo, ¿tienes sed? Si se mueve es que sí. Pero ¿sabes qué aprendí? Que hay que trabajarle para que el jardín esté verde y bonito. Fue creciendo, fue quedando verde y disfruto mucho mi vista. Pero hace unas semanas tenía yo mucho que hacer y llegaba cansado a mi casa y ni siquiera levantaba la cortina para ver cómo estaba el jardín. Pasó un día, pasaron 2 días, pasaron 4 días que ni siquiera salí al jardín a ver cómo estaba, mucho menos a regarla. Después de que terminé mis pendientes, al 5.º día ya me asomé al jardín, levanto la cortina y cuando salgo me llevo la gran sorpresa que lo que estaba verde ya estaba empezando a quedar amarillo y que habían algunas hojas secas y las hojas que antes estaban fuertes y resistentes ahora estaban todas decaídas. Y yo, no, mis ahorros, dije, mis plantas, ¿ahora qué voy a hacer? Yo pensé que ya se iban a morir. Te digo algo, me asusté, porque dije, no puede ser que llevamos meses, yo todos los días cuidando y regando mis plantas, y por 4 días que no lo hice, ya te vas a poner así. Qué ofendida me resultaste. Por 4 días llevaba yo no sé cuántos meses, a lo mejor un año trabajando todos los días en mi jardín y de verdad por 4 días te vas a poner así. Y en ese momento yo sentí como, quiero pensar que Dios me habló a mi corazón y me dijo, así es nuestra vida espiritual. No importa lo que hayas hecho en el pasado, no importa si antes eras de los que ayunaban, de los que leían 50 capítulos todos los días, de los que venían a la iglesia a servir, no importa todo lo que hiciste por muchos años. Si hubo un día que dejaste de hacerlo, tu jardín del encuentro con Dios empezó a morir, empezó a secarse, dejaste de regarlo. Y sabes, esa es la condición en la que a lo mejor muchos de nosotros podemos estar. Y Dios está diciendo, descuidaste el jardín. La Biblia dice que cuando Dios creó a Adán, no lo puso en cualquier lugar, lo puso en el jardín del Edén, en un jardín que Dios había hecho para él. Un jardín que era el lugar del encuentro de Dios con el hombre. Pero ¿sabes qué dice la Biblia? Dice que Dios tomó a Adán y lo puso en el jardín para que lo cultivase y lo cuidase. Dios te está diciendo hoy, tienes que regresar a cuidar ese jardín. Tienes que regresar a cultivar ese jardín del encuentro, a cuidarlo, a volverlo a regar, a volverle a quitar las hojas muertas. Porque si nosotros no lo hacemos, tarde o temprano el enemigo va a ganar terreno en nuestra vida y nos va a dañar. ¿Sabes qué pasa cuando nuestro jardín está seco? Que cuando nosotros bajamos nuestro nivel espiritual, nuestra carnalidad sale a flote. Y empezamos otra vez a hacer las cosas que antes hacíamos, a hablar de la manera que antes hablábamos, a estar molestos todo el tiempo, a no perdonar como antes no perdonábamos. Y tú sabes que estás así, sabes que algo no está bien en ti, sabes que tienes que echarle más ganas a tu relación con Dios, pero ahí dejas que el jardín se quede seco. Y empezamos otra vez a vivir una vida carnal y no espiritual. ¿Sabes qué empieza a pasar cuando descuidamos el jardín? Empezamos a perder nuestro primer amor. Y es que perder el primer amor no se trata de dejar de venir a la iglesia, porque podemos seguir viniendo a la iglesia y haber perdido nuestro primer amor. Perder el primer amor se trata de no amar a Dios como la amábamos al principio. De hecho, hay una versión en la Biblia cuando dice, ¿has perdido tu primer amor? Hay otra versión que dice, es que ya no me amas como al principio. Cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón y lo único que queríamos era agradarle, era adorarle. Cuando escuchabas las canciones que se escuchaban en Mijés, que cantaban en Mijés, y llegabas a tu casa corriendo a buscarlas para descargarlas y cantarlas toda la semana. Dios dice, perder el primer amor es dejar de amar a Dios como antes lo hacías. Cuando ayunabas, no por necesidad, no porque estás en un problema, cuando ayunabas una vez a la semana, porque querías agradar a Dios, porque querías buscar su rostro, porque querías escuchar su voz, no solamente para pedirle, sino que realmente querías tener ese encuentro con Dios. Cuando cuidábamos nuestro jardín con emoción,
cuando nos emocionábamos cuando salía una hoja verde o una flor. Dios quiere que regresemos nosotros a ese tiempo y que ya no pongamos más pretexto. Si tú quieres amar a Dios como al principio, entonces tienes que tratar a Dios como al principio y hacer las cosas que tú hacías al principio. Todo lo que sabes que tú hacías, vuélvelo a hacer. ¿Sabes que en este punto, cuando el jardín está seco, el diablo se mete como una serpiente a engañar tu vida? Y lo que el diablo te dice, lo que pasa es que tú eres mal cristiano. Tú no naciste para esto. Tú no puedes ser como tus demás hermanos. Y eso, además de tener tu jardín seco, empieza a añadir culpabilidad, empieza a añadir acusación. Te empiezas a creer las mentiras del diablo, que la vida cristiana no es para ti, que tú no naciste para esto, que no puedes vivir una vida en santidad como todos los demás. La serpiente entra al jardín y empieza a hablarte y a engañarte. Y muchas personas es en este punto de vulnerabilidad que deciden dar un paso atrás en su vida y alejarse de Dios. Pero si Dios te está hablando hoy, es porque te está diciendo que hay gracia suficiente, que aún el árbol seco volverá a reverdecer, que aún el jardín que había estado descuidado volverá a levantarse, volverá a fructificar, volverá a tener flores. Si tú buscas a Dios de todo corazón, ciertamente lo vas a encontrar. Regresa a tu jardín. Regresa a tu jardín. Y después de que el enemigo ha cortado las raíces, entonces, ¿qué hacía el jardinero? Empieza a poner alambres. El diablo también hace esto. Y empieza a poner sobre nuestra vida ataduras espirituales. Una vez que nuestro jardín está seco, una vez que nuestro árbol empezó a morir, una vez que estamos dejando de recibir ese alimento de la palabra de Dios, entonces el enemigo empieza a poner alambres en nuestras ramas, en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Ligaduras espirituales para forzarnos a tomar la forma que Él quiere que nosotros tomemos. Una atadura es un lazo, es una ligadura que sirve para restringir la libertad. Es una influencia que el enemigo pone sobre nuestra vida que nos une a ciertas conductas, a ciertos pecados y aún a ciertas personas que nos llevan a vivir una vida estrecha, limitada y de esclavitud. Y nosotros podemos identificar cuáles son las ataduras que el enemigo ha puesto en nuestra vida, porque son todas aquellas cosas que no podemos dejar de hacer, aunque quisiéramos dejar de hacerlas. Si tú quieres dejar las adicciones, si quieres dejar esa fornicación, ese adulterio, esa inmoralidad, la mentira, cualquier pecado que nosotros estamos haciendo que está dañando nuestra vida, que no importa lo placentero que pueda ser por algún momento, al final siempre va a causar dolor y destrucción y frustración en nuestra vida. Y tú quieres dejar de hacerlo, pero no puedes. Entonces el diablo ha colocado una atadura en tu espíritu para atarte a esa actitud, a esa conducta, aún ese pensamiento. Por eso muchas personas han estado en la ansiedad, en la depresión, porque el diablo ha puesto una atadura en tu mente, ataduras en tus pensamientos, ataduras en tu conducta. También podemos reconocer cuando hay ataduras en nuestra vida, cuando son esas cosas que sí queremos hacer, pero que no podemos. Y yo estoy seguro que si tú estás aquí es porque amas a Dios, porque deseas buscarle. Y porque tienes en tu corazón el deseo de buscarle en la oración y en la lectura de la palabra. Tienes la intención. Pero a veces, aunque querramos hacerlo, no podemos. Y tú dices, hoy sí voy a leer, hoy desde que yo me levante, esta semana voy a ponerme con todo con la lectura. Y te levantas lunes, entraste a las redes, se terminó el día y no leíste nada. Quieres leer, quieres buscar a Dios, pero no puedes. Entonces el diablo ha puesto sobre ti una atadura espiritual. Las ataduras son las cosas que queremos dejar de hacer pero que no podemos, o las cosas que sí queremos hacer pero que tampoco podemos. Son ataduras. Son las cosas que nos hacen perder dominio y control sobre nuestra vida, sobre nuestra conducta. Y son ataduras que nos están impidiendo crecer hacia lo que Dios tiene para nosotros. Las ataduras no nos dejan avanzar.
Las ataduras no nos dejan disfrutar la vida que Dios tiene para nosotros. Dios te ha bendecido, Dios te ha dado una familia, Dios te ha dado muchas bendiciones, pero tú estás atado a tu ira, a tu rencor, a la amargura, y no podemos disfrutar todo lo que Dios ha puesto sobre nosotros. Y viene un sentimiento de frustración, porque de verdad quieres hacerlo, pero no has podido hacerlo. Porque cuando estás por hacer lo bueno, parece que algo te amarra y te jala hacia abajo. Porque cuando parece que Dios te está levantando y tú estás en fuego queriendo levantarte para el Señor, parece que algo te amarra y te jala hacia abajo. Porque cuando dices, este es el tiempo en el que voy a dejar las adicciones, el día que piensas hacerlo, algo te jala hacia abajo. Porque estamos como un bonsái con ataduras, atados a una maceta. Y te repito, no es porque seas mala persona, no es porque no seas un buen cristiano, es porque existe una guerra espiritual en nuestra contra, que quiere hacer que nosotros desmayemos y no crezcamos, que nuestra confianza en Dios sea perdida. Por eso decíamos al principio que Lázaro era el que había estado muerto, pero ahora estaba en la mesa con Jesús. Pero ¿sabes qué fue lo que pasó antes de estar disfrutando la cena en la mesa con Jesús? Dice la Biblia que él enfermó, murió, y que Jesús fue a su tumba y le dijo, Lázaro, ven fuera. Lo resucitó y Lázaro salió. Pero ¿sabes cómo salió? En el libro de Juan capítulo 11 versículo 44 dice lo siguiente: y el que había estado muerto salió. ¿Pero cómo salió? Atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Pero Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. ¿Sabes qué ocurrió con Lázaro? Él estaba vivo, había estado muerto, pero ahora estaba vivo. Dios había hecho un milagro de salvación, lo salvó de la muerte, pero él todavía no podía disfrutarlo, todavía no podía sentarse a la mesa con su familia, todavía no podía abrazar a los demás, porque sus manos estaban atadas y sus pies estaban atados. Estaba viviendo, pero una vida limitada. Pero Jesús llega y dice, desatadle y dejad que se vaya. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo hoy. Quiere desatarnos para que nos podamos salir de este lugar bendecidos, prosperando y en victoria. Así que aunque el diablo haya querido limitarnos, diciéndonos que no podremos cumplir el propósito de Dios, diciéndonos que no podemos ganar más dinero porque ya llegaste a tu límite, porque no estudiaste una carrera, aunque el diablo ha querido limitarte a lo mejor con una enfermedad y diciendo de esta enfermedad te vas a morir, una enfermedad que te está limitando a vivir una vida bendecida, una vida próspera, una vida feliz. El diablo te está limitando con esa depresión y esa ansiedad que no sale de tu vida. Aunque el diablo quiera limitarnos con esas cosas, hoy Jesucristo nos dice, desatadle y dejad que se vaya. Desatadle y dejad que se vaya. Así que hoy Jesucristo que está aquí va a desatar 3 tipos de ataduras que el enemigo ha puesto en nuestra vida. 3 tipos de ataduras. ¿Me pueden ayudar con la música? Gracias, Sierra. Lo primero que Jesús va a hacer es desatar ataduras de enfermedad. A lo mejor tú estás aquí o nos estás viendo en la transmisión y has estado padeciendo una enfermedad desde hace muchos años. Y es una enfermedad que está limitando tu movilidad y tu vida. Y tú dices, ha pasado mucho tiempo de mi enfermedad. Y el diablo te está haciendo creer que tú no vas a recibir el milagro que has estado esperando. A lo mejor tú dices, ya me acostumbré a vivir así. Pero dice la Biblia que una vez Jesús estaba enseñando en la sinagoga y que ahí estaba una mujer. Y vamos a leer Lucas 13, versículo 11, y dice lo siguiente: y había allí una enfermedad que desde hace 18 años, había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Y ese espíritu de enfermedad le hacía caminar encorvada.
Y luego dice la Biblia que en ninguna manera se podía enderezar. Era una mujer que estaba encorvada, que tenía 18 años viviendo bajo esa condición. Yo no me puedo imaginar cómo estaba. A lo mejor estaba así, y a donde ella fuera tenía que caminar de esta manera. Su vida estaba limitada, la estaban jalando hacia abajo. A lo mejor habían mañanas en las que se desesperaba y decía: quiero levantarme, quiero ver de frente, quiero ver a mis hijos, quiero cocinar, quiero disfrutar de una buena cena, quiero caminar bien. Pero la mujer estaba atada a esa enfermedad, y esa atadura se manifestaba en su cuerpo, físicamente encorvándola. El diablo ha lastimado nuestras vidas a través de la enfermedad. Esta pandemia que estamos viviendo es el diablo lastimándonos a través de la enfermedad. Es atándonos a nuestras casas, restringiendo nuestra libertad, nuestra comunión entre hermanos. El diablo nos limita a través de la enfermedad. Y el diablo te dice que no vas a sanar. Los médicos te dicen que no hay cura para lo que tienes. Yo no sé qué fue lo que le dijeron a esta mujer, pero lo que sí quiero decirte hoy es que la Biblia dice que cuando Jesús vio a esa mujer, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y la mujer se enderezó luego y glorificaba a Dios. ¿Sabes qué? La gente empezó a criticar a Jesús. Dáselo fuerte a Jesús. La gente empezó a criticar a Jesús porque era el día de reposo. Pero en el versículo 16 dice: y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? La enfermedad es una atadura. El diablo la había atado, pero cuando Jesús llega a un lugar, Él empieza a desatar. Empieza a desatar lo que el diablo había atado. Empieza a desatar esa enfermedad de tu cuerpo y empiezas a sanar. Por eso en este momento, toda persona que esté enferma, quiero pedirle que se ponga de pie. Porque si Jesús está en este lugar, Jesús está aquí para desatar esa atadura de enfermedad. No importa lo que los médicos te hayan dicho, has estado sufriendo esa enfermedad. El diablo te ha querido decir que de eso te vas a morir, que así vas a vivir el resto de tu vida. Pero Jesús está en este lugar. El Señor Jesús está en este lugar, y Él te manda a llamar en este momento, y Él va a soltar esa ligadura de enfermedad sobre tu vida. Levanta tus manos. En el nombre de Jesús, Señor Jesús, paséate en este lugar. Y te pido, Señor Jesús, que hoy tú desates a toda persona atada a una enfermedad. No importa qué tan imposible sea, Señor, tú tienes el poder para hacerlo. Toda persona enferma en este momento es sana en el nombre de Jesús. Toda atadura de enfermedad es desatada en este momento en el nombre de Jesús. Si tú tienes específicamente problemas en la espalda, articulaciones, huesos, artritis, osteoporosis, huesos rotos, en el nombre de Jesús eres sano, eres sano, eres sano. Jesús te dice hoy: eres libre de tu enfermedad, eres libre de tu enfermedad en el nombre de Jesús, eres libre de tu enfermedad. Gracias te damos, Señor, por esta sanidad que tú estás haciendo en este momento. Jesús, ¿puedes tomar tu lugar? Jesús desata ataduras de enfermedad. Pero ¿sabes qué otra cosa Jesús hace? Jesús desata ataduras que te impiden hablar. Porque si tú has querido hablar de Jesús a la gente, porque si tú has querido orar a Dios y sientes que no te salen las palabras, sientes que no sabes qué decir, quieres hablarle a alguien, quieres testificar, quieres predicar de Jesús y sabes que puedes hacerlo, pero las palabras no te salen. ¿Sabes por qué?
Porque el enemigo ha puesto una atadura en nuestra boca para que nosotros nos callemos. Ha enviado espíritus mudos para que la iglesia calle y deje de testificar. Porque el diablo sabe que hay poder en nuestra boca. El diablo sabe que hay poder en las palabras que tú declaras. El diablo sabe que hay poder en tu oración, porque la autoridad de Jesucristo está sobre ti. Por eso el diablo no quiere que calles. Y tú te sientas junto a una persona que te empieza a decir que está enferma y te empieza a contar su problema, y el Espíritu Santo te empieza a mover para que tú ores. Y la persona se va y tú no oraste porque el diablo te cayó. Y dices antes de dormir: voy a orar, y empieza a decir: Señor, pues gracias por el día. Y sabes que tu espíritu te está moviendo a decir algo más, y no puedes porque tu lengua está atada. Dice la palabra de Dios en el libro de Marcos capítulo 7 versículo 33. Dice que un día le trajeron a Jesús un sordo y un tartamudo que no hablaba bien, y le rogaron a Jesús que pusiera su mano encima. Y dice la Biblia: y tomándole Jesús aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua, y levantando los ojos al cielo gimió y dijo: Efata, es decir, sé abierto. Y al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. A lo mejor hoy tú has sido como esa persona que te he descrito, que quieres orar y no puedes, que quieres orar por alguien y no puedes, que quieres comunicarte con Dios y no puedes. Eso es porque hay una ligadura en tu lengua que el enemigo ha puesto. Pero hoy Jesucristo está aquí para desatarla, y hoy vas a salir de aquí hablando bien. Hoy vas a salir de aquí predicando. Hoy vas a salir de aquí testificando. Hoy vas a salir de este lugar glorificando a Dios. Así que en el nombre de Jesús, levanta tus manos si este es tu caso, porque Jesús está aquí para desatar esa lengua. Hay una persona aquí que intercedía todos los días por la obra de Dios, y el diablo te ha callado. Lo has dejado de hacer. Te has enfocado más en los problemas, te has enfocado más en las circunstancias que te rodean. Y Dios está diciendo: vuelve a la intercesión, vuelve al jardín del encuentro, vuelve a regar esas plantas que tú regabas, vuelve a declarar con poder y autoridad la palabra. Mijés, hay poder y autoridad sobre tu boca. Hay poder y autoridad sobre tu boca. Declara las promesas de Dios, declara los milagros de Dios. Ora por la gente, porque a través de tu oración van a sanar. Ora por la gente, porque a través de tu oración Dios va a hacer milagros, señales y prodigios. No te calles, mijés. No te calles, mijés. Habla, habla, dice Dios. Y en el nombre de Jesús, toda atadura que el enemigo ha puesto en nuestras bocas, hoy se desata en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, toda atadura de la lengua se va fuera en el nombre de Jesús. Y hoy declaramos sobre Mijés una unción para predicar, una unción poderosa para declarar las grandezas de Dios sobre esta ciudad, sobre esta nación, sobre todas las naciones. Hoy declaramos que Mijés será una iglesia poderosa en oración, una iglesia que declara el poder de Dios a través de su boca y de sus palabras. Dice Dios: vas a hablarle a esas personas que has estado pendientes de llamarles. Les vas a predicar y ellos van a creer y serán salvos por tu testimonio. Dice la palabra de Dios que no nos callemos. Es tiempo de hablar y de predicar lo que Dios tiene para nosotros. Y la tercera cosa que Dios va a desatar es que Dios va a desatar esas ataduras que te impiden tener la victoria. Muchos de nosotros hemos estado enfrentando batallas espirituales, pero si estamos atados, lo único que hacemos es golpear al aire. Sabes que tienes que pelear ciertas batallas, pero estás atado y solo estás como golpeando al aire.
Y eso lo único que produce es cansancio. Muchas personas de aquí están cansadas de estar peleando esas batallas. Están a punto de rendirse. Han quedado debilitadas porque han estado peleando en sus fuerzas, pero siguen atados espiritualmente a algo que el enemigo ha puesto. ¿Sabes? Hay personas aquí que han estado luchando con un pecado recurrente y no lo has podido dejar, y eso te hace sentir frustrado y un mal hijo de Dios. Pero ¿sabes cuál es lo que está pasando? Que te estás enfocando en el pecado, pero no te enfoques en el pecado que condena. Enfócate en Jesús, que es el que perdona y el que libera. Enfócate en Jesús, que es el que perdona y el que libera. Dice la Biblia que un día llevaron a Sansón al frente de sus enemigos. Lo llevaron para pelear una batalla. Pero ¿sabes cómo lo llevaron? Lo llevaron atado. En Jueces 15, versículo 13 dice lo siguiente: y ellos le respondieron diciendo a Sansón: no, solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos. Entonces ataron a Sansón con 2 cuerdas nuevas y le hicieron venir de la peña. Y así que vino hasta Leí, los filisteos, sus enemigos, salieron gritando a su encuentro. Pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. De tal manera que, hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1000 hombres. Sansón estaba yendo a pelear una batalla, pero tenía ataduras en sus manos que le impedían pelear. Pero el Espíritu de Dios vino sobre él, y dice que esas cuerdas se volvieron como lino quemado con fuego, y toda atadura de sus manos se cayó, y tomó lo que encontró a su alcance, y Dios le dio la victoria. Esto es la clave para ti que has estado peleando contra un pecado recurrente o contra cualquier atadura que te esté impidiendo pelear la buena batalla de la fe. La clave es que no debemos de pelear en nuestras fuerzas, sino que la Biblia dice que el Espíritu de Dios vino sobre él y rompió sus ataduras. A veces estamos tan enfocados en la ansiedad, en la depresión, en el pecado. Estamos tan enfocados en lo negativo que dejamos de enfocarnos en la gracia de Dios y en el poder que el Espíritu Santo nos da cuando nosotros le buscamos. De tal manera que si tú por un momento te olvidas de esa atadura que estás viviendo, por más difícil que parezca, si tú te olvidas de esa atadura, te vas a tu jardín del encuentro, levantas tus manos y le dices: Espíritu Santo de Dios, ven sobre mí. Sopla, Espíritu, ven sobre mí. Anhelamos más, como un viento fresco, inúndanos. Sopla, ven sobre mí, Espíritu Santo. Ven sobre mí, Espíritu Santo. Más, ven sobre mí, Espíritu Santo. Fresco, inúndanos. ¿Sabes qué pasa cuando hacemos esto? Que el Espíritu Santo va a empezar a descender sobre ti. Y la Biblia dice que la unción del Espíritu pudre todo yugo de maldad. La Biblia dice que donde el Espíritu está, ahí hay libertad. La Biblia dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Deja de enfocarte en tu pecado. Solamente busca más a Dios. Busca más al Espíritu Santo. Y cuando su unción empieza a descender sobre ti, Él lo va a hacer. Él va a pudrir esos yugos. Él va a romper esas ataduras. Él va a romper ese luto. Él va a romper esa depresión. Él va a romper esa ansiedad. Él va a romper esa inmoralidad. Él va a romper esa infidelidad. Él va a romper cualquier adicción, cualquier vicio. Es Él el que lo va a hacer. Es su gracia libertadora la que lo va a hacer. Dáselo fuerte a Dios. Así que hoy
Yo quiero pedirte que levantes tus manos. Dios conoce esa atadura y Dios no es indiferente. Él quiere libertarte porque Jesús está aquí para traer libertad. ¿Tú conoces cuál es eso con lo que has estado luchando? ¿Tú conoces eso que te ha estado lastimando en tu corazón? Jesús te dice hoy: desatadle y dejad que se vaya. Desatadle y dejad que se vaya. Así que hoy, en el nombre de Jesús, toda atadura que ha sido puesta sobre cada persona en este lugar, ataduras que han llegado a nuestra vida voluntaria o involuntariamente, hoy se rompe en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, derrama de tu unción en este lugar y que tu preciosa unción, Señor, pudra todo yugo de maldad. En el nombre de Jesús, todo espíritu demoníaco que ha estado afectando nuestras vidas, hoy te ato de pies y manos con la autoridad que Dios nos ha dado para atar aquí en la tierra. Todo espíritu es atado en este momento. Espíritu de pobreza, eres atado en este momento de pies y manos. Espíritu de lascivia, eres atado en este momento de pies y manos. Espíritu de adulterio, eres atado en este momento de pies y de manos. Espíritu de rechazo, de depresión, de ansiedad, problemas mentales, eres atado de pies y manos en el nombre de Jesús. Y hoy la unción del Espíritu Santo te echa fuera. En el nombre de Jesús te vas fuera de este lugar. Y la unción del Espíritu Santo empieza a podrir todo yugo de maldad. Pídele al Espíritu Santo que su unción caiga sobre ti. Sopla Espíritu, anhelamos más, como viento fresco, inúndanos. Sopla Espíritu, anhelamos más, como viento fresco, inúndanos. Sopla Espíritu, anhelamos más, como viento fresco, inúndanos. Vamos, el Espíritu Santo está aquí. El Espíritu Santo está en este lugar. Su unción está pudriendo todo yugo. Todo yugo de esclavitud se pudre en el nombre de Jesús. Sopla Espíritu, anhelamos más, como viento fresco, inúndanos. Sopla Espíritu, anhelamos más, como viento fresco. Lléname de ti, Espíritu de Dios. Ven y lléname de ti, Espíritu de Dios. Ven y lléname de ti, Espíritu de Dios. Ven y lléname de ti, Espíritu de Dios. Levanta tus manos. Hoy declaro sobre ti nuevas fuerzas. Fuerzas de búfalo sobre Mijés. Y vas a pelear la buena batalla. Y vas a pelear y vas a resistir al enemigo. Y él huirá de ti, dice el Señor. Vas a pelear ahora tus batallas no en tus fuerzas, sino en las fuerzas del Espíritu Santo. Porque el Señor te dice hoy, no es con ejército, sino
sino es con mi Santo Espíritu. Ese Espíritu que estás buscando hoy, ese Espíritu que ha descendido sobre ti, te va a permitir vivir una vida de gloria en gloria y de victoria en victoria. Hoy rompemos con toda limitación. Sacude tus manos, sacude tu cuerpo, porque hoy el Espíritu Santo ha roto todas esas ataduras de tu vida. Y yo declaro sobre ti una victoria sobrenatural, una victoria sobre tu vida, una victoria sobre tu familia, una victoria sobre tu casa. Vas a terminar este año más que bendecido, prosperando y con una gran victoria, mi Jesús. Espíritu ven y lléname de ti, Espíritu Ahora dile: gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios hoy ha inquietado tu corazón. Y escucha esa voz suave que te dice y que te habla hoy: regresa al jardín, regresa al jardín, regresa al jardín. Gracias te damos, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu gracia, porque no merecemos nada de esto. Pero tú, Señor Jesús, entregaste tu vida para que nosotros vivamos una vida en libertad, una vida que puede crecer, que puede florecer. Todo es gracias a ti, Señor Jesús. Por eso hoy, Señor, terminamos como empezamos, reconociendo que tú eres Dios, que tú eres Rey, que tú eres nuestro Señor. Y te damos gracias hoy por liberarnos de esas ataduras que estaban en nuestra boca, de esas ataduras que nos impedían pelear, de esas ataduras que nos ataban a enfermedad. Hoy nos declaramos libres, en victoria y felices en el nombre poderoso de Jesús. Y todos decimos: tú acabas de escuchar hoy la voz de Dios. Y quiero decirte que Dios te ama, que Dios tiene un plan para tu vida, pero que el mayor milagro que Dios puede hacer en tu vida es salvar tu alma. Dios quiere salvarte hoy, Dios quiere perdonarte, Dios quiere abrir sus brazos para recibirte en su casa y darte una nueva oportunidad. Si tú hoy quieres entregarle tu vida al Señor Jesús, quieres que Él perdone tus pecados, quiero pedirte que ahí donde estás tú cierres los ojos, levante las manos y le digas: Señor, hoy he escuchado tu voz y me arrepiento de todos mis pecados. Yo sé que tú me perdonas. Te abro las puertas de mi vida y de mi corazón. Yo declaro hoy que Jesucristo es el Hijo de Dios, es mi Rey y es mi Señor. Y hoy, Espíritu Santo, entra a mi vida, transfórmame, hazme crecer en tu gracia y en el conocimiento de Jesús. Te doy gracias, Padre, porque ahora sé que soy amado, que soy perdonado y que soy salvo. En el nombre de Jesús, amén. Si tú hiciste esta oración por primera vez, quiero que me lo señales levantando la mano. Si tú le entregaste hoy tu vida a Dios y Jesús te perdonó hoy, Dios te bendiga. ¿Alguien más hizo la oración? Dios te bendiga. Me gustaría pedirles que pasen aquí al frente. Vamos a orar por ustedes. Si alguien recibió al Señor Jesús en su casa, en este momento en los comentarios de Mijes está apareciendo un link. Nos gustaría que pongas tus datos. Queremos llamarte, queremos orar por ti, queremos ayudarte a que sigas creciendo en el conocimiento de Jesús. Felicidades, bienvenidos a la familia de Dios. Ustedes han tomado hoy la mejor decisión de sus vidas. Ahora son nuestros hermanos. Dios les ama, ustedes tienen un propósito en Él y Dios acaba de perdonar sus pecados, porque para eso murió Jesús en la cruz. Él ya les perdonó, ya no deben nada, ya son libres. Él quiere darles una nueva oportunidad. Él los va a llenar de gozo, de amor y de paz. Vamos a orar por ustedes. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, te doy gracias por nuestros hermanos en Cristo. Te pido que tu bendición sea sobre ellos, Señor.
que tu mano les prospere en todas las cosas. Si alguno de ellos está enfermo, Señor, sánalo en el nombre de Jesús. Y te pido sobre ellos, Señor, lo que dice tu palabra, que por cuanto ellos han creído en ti, toda su casa será salva en el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿Nos pueden acompañar 5 minutitos de este lado? Queremos orar por ustedes. Muy bien, hermanos, pues le damos gracias a Dios por esta palabra. Vamos a cerrar nuestros ojos, levantamos nuestras manos y decimos: gracias, Señor. Di ahí donde estás: gracias, Señor. Gracias por la libertad que hoy me has dado. Gracias por la autoridad que nos has dado como hijos. En el nombre de Jesús te damos gracias, Dios. Y te pedimos que tu presencia que hoy nos llevamos invada nuestros hogares, nuestras casas, y que saliendo de aquí podamos poner en práctica lo que hoy hemos aprendido. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.